Dios me dijo que el principal motivo para llamarnos era transformar la mentalidad de las personas. Y yo creo que ahora que estamos teniendo la oportunidad, quiero hablarle acerca del cambio de mentalidad. Diga conmigo, patrones de pensamiento. Fíjese que cuando hablamos acerca de esto, quiero explicarle un poquito. Estoy estudiando actualmente una maestría en consejería pastoral. Dentro de la maestría vemos diferentes formas de cómo aconsejar a una persona. Todos generalmente siempre aconsejamos a alguien, pero generalmente no sabemos cómo hacerlo. Las mamás, los papás aconsejan a sus hijos, ¿y cómo sabemos si lo que estamos diciendo es certero? Los amigos aconsejan a otros, e incluso todos en algún momento hemos dado un consejo. La amiga le pregunta a la otra amiga, ¿qué blusa me pongo? ¿Qué blusa me compro? Y estamos dando un consejo, estamos sugiriendo algo, pero ¿cómo sabemos si estamos llegando certeramente a aconsejar a alguien? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando no sabemos lo que estamos aconsejando? Que estamos siendo cristianos hablando lo que Dios no habla. Imagínese por un momento. Imagine por un momento. ¿Qué estará pensando Dios en este instante? Póngase a pensar por un momento y usted me va a decir, oh, está pensando en que está recibiendo alabanza. Tal vez aquí está recibiendo alabanza, pero tal vez hay una persona en la cárcel llorando y Dios está llorando con él. Tal vez hay una persona en este momento pariendo y Dios le está dando fuerzas. ¿Qué estará pensando Dios en este momento, en este instante, para este lugar? Se pone a pensar y tal vez usted dice, ay, ¿y cómo sé lo que Dios está pensando? Si no puedo saber lo que está pensando mi esposa, si no puedo saber lo que está pensando alguien más, ¿cómo voy a saber lo que está pensando Dios? Pero la Biblia dice que sí podemos acceder a ello. Y me gusta lo que decía el sabio Salomón. Y decía que la sabiduría comienza con el temor a Dios, pero el temor a Dios también comienza con patrones de pensamiento. Patrones de pensamiento. Le explico esto. Dentro de la mentalidad occidental donde nosotros vivimos, tenemos un patrón de pensamiento. Los latinos generalmente piensan de una forma. Hace muchos años cuando Dios me llamó, hoy tengo 42 años, pero cuando Dios me llamó hace como 25 años, Dios me dijo, te quiero utilizar. Y yo le dije, bien, te voy a utilizar y te voy a llevar a diferentes naciones, a diferentes lugares, a hablar acerca de la renovación del pensamiento. Y le dije, bien, primer punto para que yo te utilice, debes dejar de pensar como mexicano. Dios me dijo así, debes dejar de pensar como mexicano. Una vez prediqué esto y estaba con un grupo de caucásicos blancos en Estados Unidos y ellos se rieron cuando yo dije esto. Y les dije, bueno, si yo hubiera sido americano, también Dios me hubiera dicho, debes dejar de pensar como americano. Porque no es el pensamiento del ser humano, es el pensamiento de Dios. Y Dios me dijo, debes dejar de pensar como piensa la mayoría de la gente. Debes dejar de pensar como piensa tu familia. Debes dejar de pensar como piensa tu apellido. Debes dejar de pensar como piensas tu gente, tu entidad. Debes dejar de pensar así, porque de lo contrario yo no te puedo utilizar como yo quiero. Y cuando hablamos de estos, fíjate que el pensamiento hebreo es diferente al pensamiento occidental. Si yo me pongo ponga mucha atención, si yo pongo una persona aquí, ven hijo, ven Gilberto, sube por favor. Y pongo a Gilberto de este lugar, un aplauso para Gilberto. Y yo le digo a Gilberto, Gilberto, señálame el futuro. ¿Hacia dónde es el futuro? Pues hacia allá adelante, ¿no? Hacia adelante, ¿sí? Señalando el futuro, Gilberto. Gilberto, señálame el pasado. El pasado está atrás, quedó atrás, ¿verdad? Ahora digo, Gilberto, señálame el presente. Aquí, en este instante. Si un rabino lo ve, se ríe y dice,
Eso no es cierto. ¿Qué vas a hacer mañana a las 3:30 de la tarde? Exactamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted mañana a las 2:30 de la tarde? Exactamente. Pastor, voy a estar trabajando. No, exactamente. No sabe. Por eso el futuro está acá atrás, porque es incierto. El pasado, ¿qué hiciste ayer a las 3:30? ¿Sabes exactamente qué hiciste? Por eso el pasado ya lo vio, está delante de él. Y el presente es un continuo, el cual puede afectar lo que sigue adelante, pero ya no lo que sigue atrás. ¿Aló? Cuando nos ponemos a pensar de esa forma, nos damos cuenta que Dios piensa diferente a nosotros. El futuro usted no lo ha visto, por eso no puede señalar allá adelante. Pero el pasado ya lo vio, por eso el pasado está de esta forma. Y cuando vemos la sabiduría rabínica, nos damos cuenta que estamos viviendo en una dimensión de pensamiento diferente a la de Dios. Desde ahí, desde el ejemplo que puso Gilberto, nos estamos dando cuenta que no estamos viviendo la misma dimensión de Dios. Quiere decir, cuando Dios habla, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Desde ahí. Tú estás pensando diferente, Gilberto. Tú no estás pensando como yo, Gilberto, porque yo veo las cosas de diferente enfoque. Y para que tú puedas ser bendecido, tienes que ver las cosas desde el enfoque que lo estoy viendo yo, porque yo soy Dios, dice él. ¿Aló? ¿Está acá, iglesia, o no? ¿Está aprendiendo? Entonces, tenemos que saber que los escritores bíblicos pensaban de una forma diferente a la mayoría de las personas. Dios siempre quiso usar una forma diferente de pensamiento. Dios siempre quiso utilizar una forma de pensamiento. Alguien me dirá por ahí o ya está pensando, oh pastor, me va a hablar de nueva era. No, le estoy hablando de pensamiento. De muchas cosas que hemos dejado atrás y se las hemos otorgado a alguien más. Y hemos pensado que todo solamente es espiritual. Y llegamos a pensar, perdón, me voy a sentar aquí. Llegamos a pensar que Dios nos va a bendecir y hoy oramos y mandamos al grupo de WhatsApp: Señor, bendíceme, Señor, por favor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, que caiga maná del cielo. Y dice Dios: yo no puedo bendecirte así, porque para bendecirte tienes que trabajar. Y pensamos que estando sentados nos va a caer dinero del cielo. Y todo lo hacemos de una forma muy espiritual, cuando hemos dejado de pensar. Y Satanás le ha robado a la iglesia la forma correcta de pensar. Diga conmigo: necesito pensar para comenzar a pensar. Es un juego de palabras, pero es real. Necesito pensar para comenzar a pensar. Entonces los escritores bíblicos piensan diferente. Y vamos a hablar mucho del tema de uno de los más grandes escritores bíblicos, el apóstol Pablo. Entonces Pablo ni siquiera era judío, él era de Benjamín. Pero estuvo pensando como los hebreos. Y la palabra hebreo significa el que va contrario al pensamiento. Fíjate. El que va contrario. Dios le dice a Abraham: tú vas a ser el padre de la nación hebrea. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a ser como el salmón. Tú vas en contra de toda la corriente. Y si nosotros, iglesia cristiana, somos parte del pueblo de Israel espiritual, creemos en el Dios de los hebreos, lo mínimo que Dios pide es que tú pienses como hebreo, contrario. Entonces, cuando no pensamos de esta forma, tenemos que ver que nuestra forma de pensar va a erradicar en nuestro comportamiento. Yo me comporto como pienso, y muchas veces pienso como me comporto. Los patrones de pensamiento no se cambian si nosotros no decidimos. Y hablando de esto, tenemos que remover los pensamientos. Hace rato me gustaba quien estaba aquí enfrente, decía: hay que remover ideas, hay que remover. Y remover, la palabra remover en hebreo existe y significa escarbar, sacar todo, como cuando van a enterrar un muerto, sacar la tierra para poner un contenido nuevo. Hoy tiene que usted remover los pensamientos. Remover. Yo tengo 42 años.
Y a veces pensamos que entre más años más sabios, pero no es cierto. Entre más años más equivocados estamos, porque todos pensamos 42 años mal. Y dice Romanos 12:2. Yo voy a leer una versión diferente, palabra de Dios para todos. No tomen como modelo este mundo. Punto. Fíjate la primera sugerencia. No tomen como modelo este mundo. Por el contrario, está diciendo por el contrario. Está diciendo el apóstol Pablo, el modelo de pensamiento de este mundo no sirve. No tomen como modelo este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente. Fíjate, no dice de afuera, dice interiormente, desde tu espíritu. Transfórmense desde el interiormente, renovando su mentalidad. No dice tus fuerzas, no dice los versículos bíblicos, dice tu mentalidad, a fin de que puedas entonces discernir cuál es la verdadera voluntad de Dios. Quiere decir que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que pensar diferente. Porque si pienso como siempre he pensado, por más que vaya a la iglesia, no voy a hacer la voluntad de Dios, porque Dios piensa diferente. Biblia. No es idea de Israel, es Biblia. Lo cual es bueno y es agradable, y lo cual es perfecto. Piensen diferente para que entonces ustedes puedan hacer la voluntad de Dios. Venimos a la iglesia y decimos, pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hago? Bien fácil, un consejo. Según la Biblia, según el apóstol Pablo, piensa diferente. Nuestra mentalidad debe ser diferente. Los patrones de pensamiento también se entienden incluso desde la parte científica. Me gusta que la misma ciencia habla acerca de esto. Te decía que estaba estudiando una maestría, y dentro de la maestría le decía a mi esposa, estábamos viendo patrones de pensamiento. No lo saco totalmente de ahí, pero hemos estado estudiando esto. Y dice que según los estudiosos de las escrituras, los rabinos, según los hombres sabios, dicen que existen algunas cosas en la mente las cuales nos señalan los caminos o los patrones de pensamiento, los cuales nos señalan los patrones o los caminos de pensamiento. Para transformar una mente, nos está hablando que tenemos que pensar como piensa el cielo. Si no pensamos como piensa el cielo, no vamos a poder ejercer la voluntad de Dios. Dice la oración más popular de todos: Padre nuestro que estás. ¿Dónde está el Padre? ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga y hágase tu voluntad. ¿A dónde? Aquí a la tierra. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad? ¿Cómo estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios en la tierra? ¿Cómo? Como en el cielo. Entonces es muy básico. Dios está hablando en la oración modelo, Jesús, y le está diciendo a la gente, a ver, pongan atención. Ustedes oren así: Padre, tú estás en el cielo, por lo cual tu nombre es santo, porque tú eres apartado. La palabra santo significa apartado. Tú eres apartado, quiere decir tú no eres como el resto de los dioses. Tú no eres como los seres humanos, tú eres santo. Y queremos, Señor, que tu voluntad aquí en la tierra, aquí en Texcoco, donde en este momento estamos, sea hecha como en el cielo. Y Dios dice, wow, fantástico. Un detalle: para que se haga mi voluntad en Texcoco como en el cielo, tú debes pensar como en el cielo. Porque si tú piensas como mexicano de Texcoco, no vas a poder hacerla. En el cielo, Miguel y Gabriel no hacen chismes. En el cielo, Miguel y Gabriel no roban. En el cielo, Miguel y Gabriel se comportan de una forma diferente y por eso hacen mi voluntad. ¿Quieres que mi voluntad se haga aquí en la tierra? Dice Dios, no es problema tuyo. Cuando tú quieras, yo lo hago. Y a veces le pedimos a Dios que haga algo que nosotros no queremos hacer. Le decimos a Dios, Señor, haz algo aquí en la tierra. Y dice Dios, pero tú piensas diferente. Porque si no te empiezas a comportar como se comporta Gabriel, como se comporta Miguel, como se comporta la gente del cielo, yo no puedo hacer mi voluntad por más que tú me lo digas. El problema no es mío, el problema es que tú no piensas diferente. Tenemos un poco de agua acá y usted me dice, pastor, deme agua para llevar a mi casa. En mi casa no hay agua. Y yo te digo, ok, el agua está aquí.
Pero si tú no traes un envase, yo no te puedo dar agua, porque si me pones la mano así, te aseguro que vas a llegar a la puerta y ya no vas a tener nada. Me va a decir, pastor, su agua no sirve. Usted me profetizó que el agua iba a llegar a mi casa, pero el agua no sirve, es un mentiroso. No, yo no soy mentiroso, tú no trajiste envase. El agua aquí está. Y queremos que Dios nos bendiga como iglesia, pero donde cae la bendición, en parte de nuestra mentalidad, no traemos envase. Entonces no es cuestión de Dios, es cuestión de que no estamos pensando como piensa el cielo. Por eso es que, fíjate, la palabra pensamiento en el hebreo es una palabra muy grande. Me gusta la palabra mashahab, significa, y que significa máquina de creación. Wow. Quiere decir que pensamiento es una máquina de creación. Y todos tenemos acceso a eso. Estaba con su esposa, ya casados, usted le dijo, oye, vamos a tener llegó un pensamiento a su mente, un bebé, vamos a tener un bebé. Pensaron, se pusieron de acuerdo y nació un bebé, porque el pensamiento fue una máquina de creación. Entonces pensamiento va relacionado con fe. ¿Qué es fe? Es la convicción de lo que se espera, y esa parte está linda, pero no la entendemos. ¿Qué es fe? Fe es el poder para crear las cosas. Cuando Dios puso el mar, Dios creyó que el mar existía, lo pensó, y entonces el pensamiento lo hizo físico. El pensamiento es tan poderoso que vuelve visible lo que era invisible. Yo llegué a la tienda buscando un saco azul, lo traía en mi pensamiento y entonces lo compré y lo hice visible lo que estaba invisible. Usted llegó a la Volkswagen y compró el Jetta gris y lo que traía en su mentalidad invisible lo hizo visible por causa de un pensamiento. Quiere decir que lo que no tenemos es porque no lo hemos pensado. Si está acá, iglesia, o le estoy hablando muy fuerte y usted dice, ¿qué me está diciendo este brother? Me gusta predicar desde la perspectiva hebrea. Es interesante esa parte, porque es diferente. Entonces, punto número 1, existen diferentes patrones. Siempre para saber que nuestra mentalidad está siendo transformada como cristiano, vamos a determinar hoy 5 patrones. Podríamos sacar 10, pero 5 tan solo hoy, para que haya un continuará. 5 patrones. Para cómo saber si mi mentalidad en verdad está siendo transformada a la mente de Dios. Punto número 1, siempre tener una mentalidad positiva y no negativa. ¿Usted pensará que Dios piensa en negativo? ¿Usted piensa que Dios está preocupado por la delincuencia en México y que Dios está rascándose la cabeza? ¿Usted pensará que Dios está preocupado por lo que su pueblo va a comer mañana? ¿Y entonces por qué se preocupa usted? Ay, diga conmigo, ay. Entonces, ¿por qué se preocupa? Mi abuelo era pastor y mi abuelo decía algo bien tremendo cuando nos preocupábamos. Hijo, ¿por qué te preocupas? ¿Acaso Dios ya se murió? No, abuelo, entonces si no se murió, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué nos preocupamos? Le voy a explicar algo científico rápido. Las personas que estudian la neurociencia o que estudian el cerebro dicen que nuestro pensamiento, en nuestra mente se crean carreteras o llamados patrones de pensamiento. El cerebro es tan poderoso, tan fuerte, que esta carretera puede ser tan delgada o tan ancha como usted quiera. Entre más ancha sea la carretera en una autopista, más autos van a fluir por esa carretera y a mayor velocidad. Entre más angosta sea, solamente tal vez un auto y a menor velocidad. Nosotros cuando nacimos con un cerebro amoldado a un patrón de pensamiento. ¿A qué? Tengo hambre, tengo frío, tengo calor y quiero llorar y me cambias el pañal, y todo lo hacíamos de una forma muy sencilla. A medida que vamos creciendo, vamos trayendo patrones de pensamiento. Por ejemplo,
Dios nos habla de alimentar nuestro patrón de pensamiento. Si en nuestra familia siempre hubo una persona que nos dijo que no quería, que no nos quería, nuestro patrón de pensamiento, la negatividad, se fue haciendo grande, 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 grande. Y venimos a la iglesia y yo te saludo a ti, pero por alguna razón no te saludo, en verdad no te vi. Como tu patrón de pensamiento es ancho hacia la negatividad, vas a decir: no me quiere, ya no le caigo bien, mejor me largo, ya no voy a estar haciendo por acá, porque el pensamiento fluido llegó e invadió lo que no era correcto. Era una carretera de 10 autos, era un freeway americano donde corrían 12 autos diciendo: ya no me gusta, ya no me quiere, fíjate porque me lo hizo, y este pastor que dice que me ama es un hipócrita. Todo lo que dijo por un patrón de pensamiento. Pero como su patrón de pensamiento positivo es tan pequeño, él no puede razonar y no puede decir: wow, tal vez no me vio, o tal vez ya me iba a saludar, pero le habló a su esposa y tuvo que voltear a su esposa. No lo pudo razonar. El patrón de pensamiento lo decidimos nosotros. Entonces se van ampliando carreteras o se van ampliando neuronas donde hablamos a lo negativo. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice: lee mi palabra, entiende mi palabra, métete en mi palabra, júntate con gente que entienda mi palabra, para que tu patrón de pensamiento cambie. Yo sé que acá no, pero tenemos una chica que es hija de familia y se junta con un novio que tiene un patrón de pensamiento diferente o que no trabaja. La chica se empieza a vestir como él porque su patrón de pensamiento cambió. Dejó de trabajar, le empezaron a gustar las modas actuales, por no ofender a nadie. ¿Por qué? Porque su patrón de pensamiento cambió. Oye, la niña era tan tranquila, sí, pero se juntó con alguien que tenía un patrón de pensamiento diferente y su mentalidad fue diferente. ¿Sabe que los patrones de pensamiento religiosos son bien difíciles de sacar? Porque tenemos que desaprender para aprender. Entonces Dios nos da la libertad de alimentar nuestro pensamiento. Eso se llama bíblicamente libre albedrío. Por ejemplo, si pensamos que algo no nos va a salir bien, nuestro pensamiento está entronado en nuestra carretera de pensamiento en saber que nacimos para fracasar, que nada nos va a salir bien. Yo no voy a poner un negocio porque no me salió bien el negocio de pepitas que puse hace 10 años. Yo no voy a hacer esto porque no me salió bien. Y entramos a patrones de pensamiento que Dios no nos habla. Entonces, cuando queremos cambiar nuestra mentalidad, tenemos que pensar en cosas positivas y no negativas. Punto número 2: pensar que cualquier cosa es posible para Dios. Son cosas bien sencillas, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Tenemos que detener a pensarnos en dónde está nuestra fe. Va caminando, deténgase a pensar que nada hay imposible para Dios. Enseñaba algo mi hija en la semana. Estábamos sentados en nuestro devocional, en nuestro culto familiar, y decíamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Y me llamó mucho la palabra. Digo: ¿por qué no investigas comunión? ¿Qué es comunión, hija? Y las personas piensan que comunión solamente es sentarse y orar. Y comunión significa compartir el mismo gusto y el mismo anhelo. Por ejemplo, si a mí me gusta algo real, el fútbol americano, yo le voy a los Pieles Rojas de Washington. Ese es mi equipo, siempre ha sido eso. Y tú y yo podemos estar sentados aquí, pero si tú me hablas del Barcelona, te voy a decir: a mí el fútbol no me gusta. No me agrada el fútbol. A tal grado que si pasara Leo Messi, yo no me tomo un selfie con él. No me interesa Messi. No me interesa porque el fútbol. Pero sin embargo el hermano me dice: wow, pues yo no tanto de los Pieles Rojas, pero le voy a los Acereros de Pittsburgh. Ajá. Entonces podríamos platicar del Super Bowl, y ya tenemos comunión. Estoy con él, pero estoy teniendo comunión con algo que somos afectos, algo que nos gusta. Y sabes que al Espíritu Santo, la palabra comunión, el Espíritu Santo está dispuesto a platicar contigo lo que a ti te gusta. Y la mayoría de la gente piensa que Dios no se mete en eso. ¿Sabe? A veces tenemos una mentalidad a veces tan diferente a la de Dios. Cuando nacimos, todos nosotros
Me acuerdo cuando era chiquito, ajá, y jugábamos a algo. A mí siempre me gustaba jugar en aquel tiempo a los superhéroes. No había muchos como hay hoy. Mi hijo sabe un nombre de un montón de gente de Marvel que yo ni conozco. Ajá. Pero jugábamos a los superhéroes y siempre que nos decían ¿qué quieres ser de grande? Nosotros pensábamos en un superhéroe. Pensábamos en un superhéroe y yo quiero ser Superman y yo quiero ser doctor. Y siempre cuando éramos chicos, acuérdese, usted pensaba en algo grande. Pensaba en algo grande. Siempre pensó en grandeza cuando era un niño. Y el papá lo veía y decía: wow, mi hijo, bien, tú vas a ser Superman, tú vas a ser el mejor portero de la selección mexicana. Pero todos queríamos ser algo grande. Nadie pensaba en ser un drogadicto, nadie pensaba en ser un mendigo, nadie pensaba, ¿verdad que no? Porque tenemos un pensamiento de grandeza, porque el Dios que nos hizo es grande. Pero llegamos a la denominación. Y en la denominación nos dijeron: no, 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 hermana, esos sueños de grandeza no son de Dios. Usted tiene que ser humilde. Y nos quitaron lo que Dios nos puso. Nuestro pensamiento cambió. Y hoy se levanta alguien y decir: en verdad yo lo puedo hacer. Uy, ya viste, qué orgulloso el brother. Necesita liberación, porque va a ser liberado de algo que Dios puso en él. ¿Aló? Y porque nuestro pensamiento es pensamiento de cangrejo, querer bajar a la gente, porque los que quieren volar como águilas, los queremos bajar, traemos resorteras espirituales para bajarlos. Y le estamos quitando el pensamiento que Dios puso. Por eso cuando tú crees que tú tienes un pensamiento de grandeza, crees que para Dios nada es imposible. Empieza a pensar en cosas grandes. Siguiente punto, punto número 3. No te preocupes por lo que no podemos resolver. No te preocupes por lo que no podemos resolver. La preocupación es una forma de desacreditar a Dios. ¿Sabes por qué el pueblo no entró en la tierra prometida? Porque vio su mentalidad y dijo: somos como langostas, y se empezó a preocupar. Y dice que Dios se enfureció, no por cómo pensaban, sino porque dudaron de Él. Cuando te preocupas, estás ofendiendo a Dios. La preocupación es duda. La preocupación es falta de sabiduría. Una persona que se preocupa es una persona que no es sabia. ¿Y cómo estás? Bien preocupado con esto. ¿Por qué? Porque me dijeron que que tenía esta enfermedad. Y luego, una enfermedad es la promoción para que Dios te sane y para que Dios se glorifique. Entonces, ¿en quién hemos creído? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué estamos pensando, iglesia? Tenemos que pensar como Dios piensa. Punto número 4. Verte como Dios te ve. Verte como Dios te ve. Y no como la gente dice que tú eres, sino como Dios piensa de ti. Yo te hago un ejercicio bien básico. Te miras al espejo, con ropa o desnudo, como tú quieras, un espejo grande, y te ves y vas a decir: ya estoy viejo, ya estoy gordo, ya estoy flaco, ya esto, y mira esto, y te vas a encontrar 50 cosas negativas. Y te vas a encontrar tantas cosas negativas. Y sabes que las palabras negativas científicamente hacen que tus células envejezcan. Ya no sé ni qué punto voy. Pues ya que sea. Ve como Dios ve y no como la gente eres. El cerebro alimenta lo que escuchamos. Nuestro cerebro alimenta lo que escuchamos. En verdad. Y con quienes nos juntamos. Por tal razón, la Biblia dice que seamos renovados para que no olvidemos lo que Dios dice. La mayoría de la gente escucha lo que el resto dice. Lo que el resto dice. No vas a poder. Vas a vencer. No vas a poder. ¿Sabes? La Biblia dice: medita en mi palabra. ¿Qué es la parte meditar? La parte meditar lo hemos dejado a unos señores que se juntan de piernas y dicen: eso no es meditar. Los orientales dicen que meditar
es vaciar tu mente. En el hebreo, la palabra vaciar no sirve, no existe. La palabra meditar en hebreo significa renovar, llenar para sacar lo malo. Como cuando tienes un vaso de aquí, tengo un vaso y aquí tengo café, y si yo tuviera un litro de agua, le estoy vertiendo agua, tanta agua, que sin vaciar el vaso va a ser posible sacar el café hasta que todo el líquido que hay aquí sea transparente. Cuando Dios dice medita, Dios dice métete mi palabra, métete mi idea, métete mi pensamiento, hasta el grado que tu mente se renueve, hasta el grado que puedas pensar lo que yo pienso, porque el día que dejes de pensar, ese día estás muerto. Dios te ama tanto que respeta lo que piensas, pero no significa que le guste. Punto número 5 y último. Dice la Biblia algo, que para renovar nuestra mente debemos amarnos, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué es esto? De lo contrario no es posible. Si yo no me amo a mí mismo, no voy a poder amar a mi esposa. Una persona que se divorcia es una persona que no se ama. Alguien dice es una persona egoísta. No, es una persona que no se ama, porque como no se ama no puede amar a alguien más. Yo no puedo amar a alguien más si antes no me amo. Una vez le preguntaba a la gente, les dije, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Y alguien me dijo, para perdonar nuestros pecados. Sí, está bien. ¿Y por qué Jesús vino a la cruz? Oh, porque nos amaba. No, eso no dice la Biblia. Eso dice la iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Por qué Jesús vino? ¿Para darnos salvación? No, eso no dice la Biblia exactamente. Y la Biblia dice, el cual se amó a sí mismo y perdonó nuestros pecados por amor a Él mismo. No por amor a ti, por amor a Él mismo primero. Quiere decir que Dios se amó antes a Él que amarte a ti. Porque Dios no te puede amar si no se ama. Dios no te puede amar, porque sabes, cuando dos personas tienen un conflicto, tú y yo tenemos un conflicto, y cada que yo te veo, se me remueve el estómago por verte. Me causa náuseas verte. Y eso no causa nada en ti. ¿En quién está causando el malo? En mí. Alguien dijo, y lo dijo muy bien, sabes, el odiar es como tomar cianuro y pensar que él se va a morir. Es como tomar una copa de cianuro y pensar que él se va a morir. Eso es el odiar. Es ilógico odiar. Cuando te veo me caes tan mal que siento algo fuerte en mi cuerpo. Mi páncreas se debilita, mi sangre se espesa. Y eso no te causa ningún problema a ti. Me está causando una enfermedad a mí. Pero como yo me amo tanto, para no sentir eso, decido perdonarte. La Biblia dice en Efesios 4:22, el mismo apóstol Pablo, fíjate lo que dice: así que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el hombre viejo que está conforme a los deseos del error, y renuévate en el espíritu de nuestra mente. Otra vez, el apóstol Pablo está diciendo, deja de pensar como piensas, deja de ser un hombre viejo. Y aquí te voy a decir una palabra que no se entiende en el español, pero en hebreo la palabra viejo no se refiere a un anciano. La palabra viejo se refiere al moho, a lo que apesta, a lo que se multiplica. Pones algo viejo ahí que no ves y te acercas y huele horrible, y el moho ya no se puede quitar. Dice la Biblia que para Dios somos olor fragante. ¿Y cómo comienza el olor fragante? Cuando tú comienzas de cambiar tu pensamiento. Haz algo con el que está al lado y dile, a ver, ¿a qué hueles? ¿A moho o a olor fragante? Tenemos una mente tridimensional, dice la Biblia. La mente del alma, que se alimenta de los traumas, de las emociones. La mente del cuerpo, alguien toma alcohol y el que era serio empieza a ser hablantín.
Cambió su mente por medio del alcohol, por medio de una droga. Le duele el cuerpo, le duele una pierna y cambió su mente. Pero no está hablando Pablo de eso, está hablando de la mente, del espíritu. 3 mentes tenemos. Y Pablo está diciendo que debemos cambiar desde nuestro interior, no desde nuestro exterior. Cuando creímos en Dios, Dios nos dio su mente. Dice Pablo, tenemos la mente de wow. Pero te dije que la mente, como es en lo físico, es en el espiritual. Es un músculo, la cual tiene patrones de pensamiento anchos y delgados. Por eso Pablo dice, renuévate, ya no pienses como el moho. Ya no pienses como el hombre que solamente piensa con su mente humana, sino piensa desde tu espíritu. No te acostumbres a pensar como piensa la gente. El que se ama sabe que tiene dones y que no es una persona que está sentada en la iglesia solamente recibiendo una linda palabra, sino es una persona que puede operar en milagros, que puede hablar por boca de Dios, que Dios puede hacer en él, porque Dios es un Dios multifuncional. Tenemos acceso a la sabiduría de Dios si creemos y nos amamos a nosotros mismos y creemos que tenemos valor. Acostumbremos a nuestro cerebro a no pensar de forma floja. ¿Sabe que nuestro cerebro es un músculo? Todos los músculos de nuestro cuerpo no les gusta hacer ejercicio. Se sube a la bicicleta, inmediatamente se quejan y dicen ya. Le gusta lo más fácil. A nuestro cerebro le gusta pensar de la forma más fácil. No lo usamos, decían los científicos. Decía Einstein. Los científicos quieren tomar parte del cerebro de Einstein para saber cómo pensaba. Eso es imposible, porque el cerebro es un músculo que se ejercita. Si a usted le abrieran la cabeza y le metieran el cerebro de Einstein, pero no lo acostumbra a pensar diferente, es como el atleta que hace ejercicio y después de un año deja de hacer, se vuelve flácido. Se vuelve flácido. Los grandes músculos que tenía se cayó. Aunque nos metan el cerebro de Einstein, si no lo acostumbramos a pensar, se va a volver flácido. Haga que su cerebro piense. Haga que su cerebro sea diferente. Que seamos agradecidos con lo que tengamos. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, y mantengan su mentalidad ocupada en esto. Apóstol Pablo, Filipenses 4:8. Si sacamos valor a lo que tenemos, siendo agradecidos, vamos a darnos cuenta que Dios quiere renovar nuestra mente y que Dios quiere que en verdad seamos gente diferente. Antes de hacer algo de convencional, detengámonos a pensar. Y como decía nuestra cita inicial, no te acostumbres al modelo de este mundo para que los ciclos se cierren. Tú quieres ser bendecido, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y hoy no. El pastor dijo el profeta, y a veces pensamos que el profeta solamente es el que me dice la palabra profética y la ciencia. Yo le preguntaba a Dios, ¿cómo ministro hoy? Y Dios me dijo algo con lo que empecé: bendícelos, bendícelos, que les vaya bien, y diles que me entreguen. Me han entregado su corazón, me han entregado su alma, pero diles que me entreguen sus patrones de pensamiento. Yo quiero cambiarlos. Siendo sincero, tal vez muchos de los de acá digan, pues no pasó nada, o ni entendí lo que ese hombre dijo. Pero algunos van a decir, me voy a detener a pensar y tengo que pensar como Dios. Hace muchos años había una pulserita que decía WWJD en español: ¿qué haría Jesucristo? Se me cerró en el carro. Le voy a decir, ¿qué haría Jesucristo? Pásale, brother, échale. Oh, eso se llama tonto. No, no se llama tonto, eso se llama pensar como Dios. Ahora sí, mujer, vamos a ir a comer barbacoa con lo del diezmo. ¿Qué haría Jesucristo? Jesucristo lo diera. Para la próxima vamos. ¿Por qué no te pones de pie?
Pones tus manos en tu cabeza y empiezas a entregarle tú solito ahí tu mente a Dios, tu mente física. Y dile: Señor, ayúdame a pensar diferente. Tú solo. No esperes que yo ore por ti. Yo quiero hacerlo, pero quiero hacer diferente. Entrégale tus emociones, tu mente almática. Si quieres hincarte, si quieres pasar acá adelante. Pero también entrégale tu mente espiritual ahora y dile: Señor, yo quiero pensar como tú. Quiero pensar como en el cielo. Que los patrones de pensamiento, Señor, errados, sean sacados de mí y se hagan angostos, Señor. Y entonces me des la capacidad, Señor, de renovar mis neuronas espirituales, Señor, para que yo empiece a pensar como piensa el cielo. Me comprometo a alimentarlos con tu palabra, a meditar. Hoy entiendo que es meditar. A meditar para tener una fe que es el poder creativo del cielo. Porque tú trabajas en dualidad, Señor. Tu palabra más lo que yo creo, entonces es posible. Y yo sé que soy bendecido. Actúen, reaccionen, hablen como lo hace el cielo, para que nuestro pensamiento antiguo sea sacado el moho y entonces podamos traer una frescura del Espíritu Santo y sea un fuego en movimiento como se visionaba hace un momento. El Señor con ustedes. Por lo cuanto la bendición, iglesia, significa tienen el permiso de hacer y operar en el poder del Espíritu Santo. Dele un aplauso a Dios. Amén.